¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de ovogénesis. Ya hablamos de la espermatogénesis, ahora es tiempo de hablar de las ovogonias para entender cómo se da este proceso y posteriormente poder ver la fecundación. En este caso, ¿qué es la ovogénesis? Bueno, es un proceso por el cual las ovogonias se van a diferenciar hasta transformarse en un ovocito maduro. Ese es nuestro propósito. Si recordamos bien, en la espermatogénesis era una espermatogonia a un espermatozoide. En este caso, la ovogénesis es una ovogonia a un ovocito maduro. Y hay algo muy importante para destacar en las diferencias, que en la ovogénesis, la maduración de estos ovocitos va a empezar antes del nacimiento. Si recordamos bien, en la espermatogénesis no. En la espermatogénesis pasaba algo un poco más curioso, y es que esta maduración se daba hasta la pubertad. Y aquí es donde hay una gran diferencia en estos dos procesos, que uno empieza hasta la pubertad y el ovogénesis, empieza antes del nacimiento. Eso es como lo que hay que destacar. Recordamos en gametogénesis que vimos que como tal, mis células germinales primordiales empiezan a migrar hasta llegar a la gónada primordial, que ahí es donde van a tener un proceso de mitosis muy elevado. Entonces, se calcula que todavía, más que nada que al nacer, van a llegar a haber aproximadamente 2 millones de ovogonias, de células germinales primordiales. Pero hay algo muy interesante, hay que destacar algo, que de estos 2 millones, hasta la pubertad de la mujer, solo van a llegar a sobrevivir aproximadamente 40,000. Y todavía hay que destacar otra cosita, y que de estos 40,000 que llegan hasta la pubertad, solo 400 van a llegar a ovular. De estos 400, solo lo van a hacer uno por ciclo menstrual. Entonces, si se pueden dar cuenta, empieza con una gran cantidad de ovogonias. Para el momento de la pubertad disminuyeron bastantes, más de la mitad. Y durante toda la vida solo van a llegar a ovular aproximadamente 400, que van a ser una por ciclo menstrual. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Comencemos con el desarrollo. Y al comenzar, pues hay que destacar que en este caso es antes del nacimiento, que es algo que acabamos de hablar. Entonces, llegan a las gonadas femeninas, las opogonias, y van a pasar por mitosis. Y las voy a poner de este color. Suponiendo que las ovogonias llegan a una gónada y empiezan a pasar por mitosis para formar aproximadamente los 2 millones que habíamos mencionado hace apenas. Entonces, al final del tercer mes, estas ovogonias van a empezar a estar rodeadas. ¿Y rodeadas de quién o de qué? Bueno, de unas células que van a ser las células foliculares. Estas células foliculares van a venir del epitelio celómico de, del ovario. Si recordamos en espermatogénesis, vimos que las células sustentaculares, las células de Sertoli, venían del epitelio celómico del testículo. Bueno, aquí es algo similar, solo que en este proceso mi epitelio celómico va a formar células eh, foliculares. Y bueno, ¿qué es lo importante? Que el óvulo junto con estas células se van a juntar. Y esta unión que van a tener, recordemos que mis células foliculares van a estar rodeando, a la unión se le conoce como folículo. Entonces, esto hay que destacarlo. El contenido de un folículo debe de tener a mi célula germinal primordial, en este caso mi ovogonia, y además debe de tener células foliculares que la estén rodeando. Todo eso en conjunto es un folículo. Bien,
Eh, las obogonias, al empezar la meiosis 1, en este caso yo la voy a dibujar así, dando a entender que estoy con la meiosis 1, se van a rodear, o sea, están desnudas y obviamente, como ya mencioné, se van a ir rodeando por células foliculares, que en este caso van a ser planas. Yo voy a tener al principio un epitelio plano simple. Y de esta manera yo voy a tener un folículo primordial. Aquí es donde ya empezamos propiamente con el tema de ovogénesis, que podemos darnos cuenta, ya empezó la meiosis 1, y como ya empezó la meiosis 1, mi folículo primordial va a tener una configuración cromosómica de 2N4C, porque vamos empezando. Y va a estar rodeado por células foliculares, que en este caso es un epitelio plano simple. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es antes del nacimiento. Mientras se sigue desarrollando y se siguen creando más de estas, bueno, en el momento del nacimiento, los ovocitos primarios se van a cubrir de una capa de células foliculares, y esta capa, la diferencia con esta que voy a tener aquí, es que es una capa cúbica, ya no es plana. Entonces tengo mi ovogonia en, en meiosis 1 todavía, y aquí de este lado yo voy a tener una capa de células foliculares que están rodeando, pero como mencioné, en este caso ya no van a ser planas. Ahora mis células foliculares van a ser cúbicas. A partir de este momento, en lugar de tener un folículo primordial, yo voy a tener ahora un folículo primario. Y esto es en el nacimiento. Antes del nacimiento tengo un folículo primordial. Al momento de nacer, lo que van a tener va a ser un folículo primario. Y este folículo primario se va a mantener así hasta la pubertad. ¿Qué quiere decir? Que todo este proceso se va a quedar ahí detenido. ¿Cómo es que se detiene? Aquí yo voy a detener la meiosis. Y mi meiosis se va a quedar detenida en una fase que es, se queda en meiosis 1, en diploteno. En esta parte es donde se va a quedar mi, mi folículo primario hasta la pubertad, y se le va a conocer como el primer bloqueo meiótico. ¿Cómo se da esto? Bueno, para ver todo esto, yo voy a hacer un dibujo así del mismo dibujo que aquí, pero lo voy a representar de una forma más grande, de esta manera. Y como podemos ver, es el mismo dibujo. Aquí tengo mi folículo primario y aquí tengo mi epitelio cúbico, solo que no las estoy dividiendo, pero aquí están las células. Esto para ejemplificar un poco más. ¿Cómo se da este bloqueo meiótico? Bueno, la verdad es que es bastante sencillo, dependiendo de la bibliografía. En algunos nos menciona que lo que va a pasar es que las células foliculares van a crear una proteína que es IMU, también conocido como el inhibidor de la modulación de ovocitos. Este IMU me va a dar como tal el bloqueo, y así ya no continúa la meiosis. Esta es una forma sencilla, si se le puede decir así, porque nada más nos habla de esta proteína. Tenemos otra forma. Para este caso yo voy a tener aquí mi otra célula que voy a dibujar para ejemplificar eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, propiamente mi propio folículo va a tener AMP cíclico, y este AMP cíclico va a empezar a aumentar sus concentraciones demasiado. Además, yo voy a tener AMP cíclico que voy a estar creando dentro de mi célula folicular.
Entonces, sumándole que yo tengo AMP cíclico dentro y le añado el que está creando mi célula folicular, podemos destacar que hay un crecimiento enorme del AMP cíclico. ¿Y por qué yo destaco este? Bueno, porque el AMP cíclico va a tener la capacidad de inhibir a una proteína que se le conoce como el factor promotor de la maduración. Y el factor promotor de la maduración, su nombre lo está diciendo, va a tener la capacidad de seguir madurando a mi ovocito. Pero si ahorita lo voy a bloquear, entonces quiere decir que yo voy a llegar a mi bloqueo meiótico. ¿Sale? Hay algo muy importante que tengo que destacar. Y para esto voy a hacer otra vez otro dibujito acá, de esta manera. Pero lo voy a hacer otra vez más grande. Suponiendo que aquí yo tengo mi ovocito, le estoy haciendo zoom, podemos ver que tiene unos tipos de microvellosidades. Ahora también voy a dibujar a una célula folicular que tiene microvellosidades. Bien, estas microvellosidades son importantes porque dentro van a tener algo que se le conoce como uniones nexo. Son estas de aquí y son como unas puertitas que van a permitir el paso de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Pues en este caso lo acabamos de ver, AMP cíclico. El AMP cíclico va a tener la capacidad de entrar por aquí para llegar de este lado. Eso es algo muy importante. Otra cosa que quiero destacar, y es que en el folículo primario también va a haber una sustancia que se le conoce como zona pelúcida. Esta sustancia, como tal, es una membrana translúcida y como tal va a estar entre el ovocito primario y las células foliculares y me van a ayudar a conectar mis microvellosidades. Además de que esta zona pelúcida va a tener receptores para los espermatozoides y me van a ayudar a la fecundación, que es un tema que veremos después. Entonces la zona pelúcida prácticamente debe de estar aquí, en medio, entre mi membrana, perdón, entre mi ovocito y mis células foliculares. De esta manera yo tengo aquí mi zona pelúcida entre mi ovocito primario y las células de la granulosa. Bien, ¿qué más hay que destacar aquí? Bueno, dentro de mi ovocito primario yo tengo otra enzima y esta enzima se le conoce como la fosfodiesterasa 3A. ¿Cuál es su relevancia? Que mi fosfodiesterasa 3A va a hacer que mi AMP cíclico se convierta en 5'-AMP cíclico. ¿Por qué lo destacamos? Porque este 5'-AMP cíclico ya no va a poder inhibir a mi factor promotor de la maduración y este va a poder trabajar y el bloqueo no se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las células recordemos que siempre tienen mecanismos para todo y en este caso también va a haber una alta de GMP cíclico. Este GMP cíclico va a pasar al ovocito primario y al llegar a mi ovocito primario, el GMP cíclico me va a inhibir la fosfodiesterasa 3. Como la fosfodiesterasa 3 no está sirviendo, mi 5-AMP cíclico no, mi AMP cíclico no se convierte en 5-AMP cíclico. Por lo tanto, este se va a mantener, va a poder seguir inhibiendo el factor promotor de maduración y el bloqueo meiótico se va a dar. Este es el mecanismo por el cual yo tengo este bloqueo meiótico, también conocido como arresto meiótico, y ahí se va a mantener mi folículo primario hasta la pubertad. Eso es algo que hay que destacar. Bien, voy a pasar estos dibujos de este lado y continuemos. Eh, También hay que recordar que seguimos manteniendo una configuración cromosómica de 2N4C. Eso sigue. Bien.
Un poco antes de la pubertad, unos poquitos años antes, los folículos primarios van a aumentar mucho de tamaño, sobre todo porque aumenta el volumen del ovocito, llega a aumentar hasta 300 veces más y también aumenta el número de células foliculares. Aquí hay que destacar algo que acabo de mencionar, y es que mis células foliculares están aumentando de tamaño. Perdón, más que de tamaño, están proliferando. Entonces, voy a dibujar este ovocito así de esta manera, como representando, ¿no? Que creció, pero por cuestiones de espacio lo voy a regresar al tamaño. Recordemos que ya creció. Mi folículo está creciendo para estos momentos. Y además, vamos a tener que empiezan a crecer mis células foliculares. También recordemos que hay zona pelúcida, importante para la fecundación, no olvidar. Y de esta forma empiezan a crecer muchas capitas de células foliculares. En el momento en que ya hay más capas, como tal, a mi folículo primario ahora se le pasa a conocer como folículo secundario. No solo se queda ahí, porque obviamente van a haber más cositas. Por ejemplo, en este caso, fuera de mis folículos primarios, lo voy a poner de este color verde, van a estar rodeando esta capita, que es una membrana basal, también conocida como membrana granulosa. ¿Cuál es su función? Me va a rodear todas mis células de la granulosa, que son estas de aquí, mis células foliculares, las va a rodear y como tal va a ser una barrera. ¿Para qué? Para que los capilares no puedan atravesar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como no atraviesan fácilmente mis capilares hasta el interior, mi ovocito se va a estar alimentando por difusión. ¿Qué es la difusión? En este caso, la difusión es que, por ejemplo, viene por aquí un vaso sanguíneo, viene llegando oxígeno, el oxígeno va a tener la capacidad de poder atravesar con facilidad. Esa es la difusión, para verlo sencillo, porque es un tema un poco más complejo, pero por el momento solo nos interesa entender ese aspecto. El oxígeno llega y atraviesa con facilidad. Es todo. Esa es la manera en la que se va a poder alimentar y así va a poder sobrevivir, ¿no? Y hay otro grupo de células que van a venir del estroma del ovario. Y en este caso, ese tejido que va a venir va a formar alrededor del folículo, con un grosor de unas 2, 3 capas más o menos, una capa que se le conoce como teca folicular. Y esta teca folicular se va a diferenciar ¿en qué? En una teca interna y además también se va a diferenciar en una teca externa. Y las voy a representar de esta forma. Perdón si mi dibujo está quedando feo. Tengo mi teca interna. Y por fuera va a quedar la teca externa. Recordemos que estas dos capitas vienen del tejido conectivo del ovario, que en un principio eran la teca folicular, que se dividieron en estas dos. Bueno, como tal, la teca interna va a tener algo que se le conoce como una secreción de un factor que es angiogénesis. Si recordamos el video de desarrollo de vasos sanguíneos, o el primer video, la angiogénesis es para crear vasos. Entonces esto me va a ayudar a que empiecen a proliferar vasos sanguíneos y en esta capa así yo voy a tener ese aporte. No va a poder atravesar el vaso porque tengo la membrana granulosa,
pero recordemos que puede atravesar por difusión el oxígeno cualquier nutriente. Y así es como va a ayudar. ¿Qué más hay que destacar? Que al principio, este desarrollo, como podemos darnos cuenta, fue sin necesidad de algún tipo de hormona, pero después se va a necesitar porque en la pubertad, recordemos, sabemos que hay hormonas implicadas, pues con esto me va a ayudar a que haya una maduración folicular. Y la primera hormona que vamos a tocar en este caso va a ser la hormona folículo estimulante. Cuando veamos ciclo sexual, entenderemos por qué por qué empezamos primero con la folículo estimulante. Si recordamos el video de espermatogénesis, la folículo estimulante es producida por la adenohipófisis y sí, tanto lo tienen como los hombres como las mujeres, pero en cada uno tiene su diferente función. En este caso, yo voy a dibujar una célula de la granulosa en tamaño grande, ¿no? Y bien, esta es mi célula de la granulosa, suponiendo que, por ejemplo, tomé esta de aquí, ¿no? Y la voy a pasar a ver acá. Esta es mi célula de la granulosa. ¿Qué hay que destacar? Las células de la granulosa van a tener receptor para una hormona. Y de hecho ya la mencioné, este es mi dibujo de un receptor y va a ser el receptor para la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, en cuanto yo tenga que mi hormona folículo estimulante está llegando, mi receptor la reconoce, va a empezar a producir estrógenos. Por el momento va a ser en poca cantidad, lo vamos a aclarar bien cuando veamos ciclo sexual, pero esto es como para ir teniendo una idea. ¿Qué más vamos a ver en el desarrollo de mi folículo? También va a aparecer algo que es como un pequeño huequito. Este huequito se le va a conocer como el antro. En este antro va a haber dentro eh, líquido folicular y al mismo tiempo nos está indicando que hay un desarrollo más avanzado de mi folículo secundario. Este como tal es un indicador del desarrollo más avanzado, es una cavidad que tiene el líquido folicular y en un principio este líquido folicular lo van a formar mis células foliculares. Después va a ser por los capilares que van a estar fuera, que recordemos que son producidos por la teca interna. Y bien, hay algo muy importante que hay que destacar aquí. En cuanto aparece mi antro, yo a mis células foliculares, mis células granulosas, las voy a dividir. Ahora, se van a dividir en dos. Las que están rodeando el ovocito van a ser las células cumulares. Pero las células que quedan entre el antro y la membrana granulosa, estas de aquí afuera, las externas, se les van a conocer como células parietales. Van a ser las células granulosas parietales. Las que están en el exterior, entre el antro y la membrana granulosa. Y las que están rodeando a mi ovocito van a ser mis células cumulares granulosas. Y esto va a ser para que en el momento que haya ovulación se facilite este proceso, que ahorita lo vamos a ver rápido, porque lo vamos a detallar mejor en ciclo sexual. Entonces, la razón por la cual el folículo aumenta es porque el folículo aumenta de tamaño es porque empiezan a proliferar las células de la granulosa y estas van a empezar a producir la activina. Por las células de la granulosa se produce activina y la activina va a potenciar la FSH. Bueno, entonces gracias a mis hormonas hipofisarias, FSH y LH, los folículos secundarios, si se dan cuenta, empiezan a crecer. Y además hay otra cosa,
que hay que destacar. Van a crear hormonas esteroideas. Regresando a mis dibujos grandes, ahora yo voy a hacer esto. Yo voy a tomar una célula de acá con otra célula de acá. En este caso yo estoy tomando esta de aquí y esta de acá, y al mismo tiempo voy a tomar esta, para dibujar más o menos algo de esta forma. Podemos ver que yo tomé una célula de la granulosa, tengo mi membrana granulosa, y esta es una célula de la teca interna. Y acabamos de mencionar que las hormonas hipofisarias me van a ayudar a que mis folículos empiecen a crear hormonas esteroideas. ¿Cómo se da esto? Bueno, esto es importante, porque la célula de la teca interna va a tener receptores para una hormona, y esta hormona es la luteinizante, la LH. Entonces, cuando llegue mi hormona luteinizante, suponiendo está llegando, interactúa con el receptor, vamos a crear andrógenos. En este caso, andrógenos como la testosterona, porque sí, en este caso estamos viendo que la mujer puede producir testosterona, pero la testosterona no se va a quedar así. La testosterona tiene la capacidad de poder atravesar mi membrana granulosa. Y recordemos que en mi célula granulosa yo tengo receptor para FSH. Y este receptor para FSH, aparte de que puede crear mis estrógenos, también me va a poder crear una enzima, que en este caso es la aromatasa. La aromatasa tiene la capacidad de poder convertir mi testosterona en, en estrógenos. ¿Cuál es el más importante o el que más hay que destacar? En este caso es el 17 beta estradiol. Perdón, el 17 beta estradiol. Y esta hormona es una hormona esteroidea producida por mi folículo secundario. Como podemos dar cuenta, el que la está produciendo en estos momentos es el folículo secundario. Esta hormona puede salir para actuar en los tejidos sexuales secundarios de la mujer para favorecer la fecundación. Y además va a ser otra cosa muy importante. Va a empezar a pegar receptores para mi LH. ¿Por qué? Porque en la ovulación yo voy a tener un alza de LH, un pico enorme. En este caso sí llega LH, pero no es tanto. En la ovulación voy a tener un pico, y este pico me tengo que estar preparando. Entonces, si se dan cuenta, la célula en estos momentos dice, yo ya sé lo que viene en el camino, sé lo que va a pasar, conozco el futuro y me voy a preparar. Para el momento en el que yo llegue la LH, yo voy a estar preparado, porque lo voy a tener aquí y aquí para responder a esa hormona. Y así es como van a empezar a producir esas hormonas esteroideas. Entonces ya vimos que el folículo primario va a tener su arresto meiótico en meiosis, en diploteno, al llegar a la pubertad, tanto porque empiezan a crecer de forma independiente y ya después requieren un proceso hormonal que se da por la pubertad, se da el folículo secundario. Y por el momento yo sigo manteniendo mi configuración cromosómica de 2N, 4C. Bien. Por, por muchos efectos ya hormonales, en este caso como el pico de LH, etcétera, que vamos a ver más a fondo en ovulación, perdón, estamos en ciclo sexual, pues sí, en ovulación, vamos a ver que el folículo va a aumentar rápido de tamaño y va a empezar a presionar la superficie del ovario, suponiendo que aquí yo tengo un ovario,
El folículo empieza a aumentar, 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 al punto que va a presionar la superficie del ovario. Y al presionar esa superficie, a esto se le conoce como astigma. Y para este momento, yo voy a tener un folículo terciario, que va a ser entre 10 a 12 horas antes de que la ovulación reanude a mi meiosis. ¿Por qué? Porque para que siga la meiosis, necesito mi pico de LH. Y como tal, como el ovocito no tiene receptores de mi LH, si se dan cuenta que no tiene nada de receptores en mi ovocito, las células que lo rodean son quienes los tienen, lo que va a hacer es que la LH va a cerrar las uniones nexo. En este caso, recordemos que yo estuve poniendo receptores de LH en mis células granulosas. Aquí estoy viendo que las estuve colocando. Al ir teniendo ese aumento de LH, pues mi LH lo que va a hacer es cerrar estas uniones nexo. Y si se dan cuenta, yo empiezo a cerrar mis uniones nexo, yo ya no voy a tener mi GMP cíclico que me inhiba la fosfodiesterasa 3A. Entonces, si yo ya no tengo esa inhibición, ¿qué va a pasar? La fosfodiesterasa 3A va a poder convertir mi AMP cíclico en 5' AMP. Y además, mi AMP cíclico ya no va a poder estar pasando. Así yo lo empiezo a crear, ya no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque yo ya bloqueé mis uniones nexo. De esta manera, disminuye esta concentración de AMP cíclico y hay que añadirle que la fosfodiesterasa 3A está actuando, mi 5' AMP cíclico no va a poder estar bloqueando a mi factor promotor de la maduración. Por lo tanto, ahora el factor promotor de la maduración ya va a tener un papel relevante y ya no va a haber bloqueo. Y así es como yo voy a continuar mi proceso de meiosis. Esto me quiere decir que para el momento en que se va a dar la ovulación, yo voy a tener un ovocito secundario con un cuerpo polar, porque recordamos que esto es meiosis, pero lo que hay que destacar es que la división meiótica en este caso no va a ser como, por ejemplo, en las espermatogonias, que recordemos que quedan casi del mismo tamaño. En este caso, una célula va a predominar. La que predomina es esta, que se queda con gran parte del citoplasma y todo. Y el cuerpo polar, pues en realidad no tiene ninguna función, no va a ayudar de nada. Y esta célula va a tener una configuración cromosómica de 1N2C, porque estamos empezando la meiosis. Al igual que hay que recordar que yo tengo mi zona pelúcida que va a estar rodeando. Y también no olvidemos que tengo a mi membrana granulosa y en este caso lo que yo voy a tener son mis células cumulares de la granulosa. Y más afuera, lo que yo voy a tener son mis células parietales, que son las que van a estar entre el antro, que va a tener este líquido folicular, y aquí va a estar mi membrana granulosa. Estas de aquí son mis células parietales y estas son mis células cumulares, las que están rodeando mi ovocito. Mantengo todavía mis células de la teca interna y por fuera tengo mis células de la teca externa, que estas células de la teca externa como tal se van a parecer al tejido conectivo del ovario. No es como que tengan otro tipo de relevancia más, ¿no? Por la cual podamos hablar. Entonces, 10, 12 horas antes de la ovulación, yo reanudé mi meiosis 1 y así como terminé mi meiosis 1, obtuve mi ovocito secundario, mi cuerpo polar
y reanudé al instante la meiosis 2. Crece mi folículo, si se pueden dar cuenta, es más grande. Bueno, aquí yo no sé por qué los dibujé así el mismo tamaño, pero supongamos que este va a ser más grande. Creció el antro, una gran cantidad de diferencia. Y así mi ovocito secundario ahora va a estar más fijo en mi cúmulo ovífero, que está en uno de los polos. O sea, si se dan cuenta, en mi folículo secundario como que no está bien diferenciado todavía. Ya en mi folículo terciario va a estar en uno de los polos. ¿Por qué? Porque esto me va a facilitar que lo que se libere, los factores que llega a liberar mi ovocito secundario, puedan atravesar las uniones que hay por el cúmulo bífero, y los factores me van a estimular que se pueda romper y por aquí pueda salir mi ovocito secundario. También vamos a ver que va a haber secreción de ácido hialurónico al espacio intercelular, y este ácido hialurónico se va a unir con el agua, y así es como empieza a aumentar el líquido, el espacio intercelular, y se empieza a expandir esta zona, ¿no? Y ahí hay algo muy importante que destacar, que el diámetro del folículo aumenta. O sea, se puede decir que aquí hay un aproximadamente de 6 milímetros y llega a aumentar hasta 2 centímetros para el momento de la ovulación, que si ya recordamos es parte del estigma, ¿no? Empieza a crecer, y si se dan cuenta es bastante el crecimiento, porque se genera una ampolla. Y ya, eh, hay que recordar que mis células de la granulosa tienen muchos receptores, ya sea para FSH o LH. Las células de la teca interna tienen muchos receptores para mi LH, y las células de la granulosa, recordemos que van a estar secretando 17 beta estradiol, la cual me va a ayudar al aparato reproductor femenino para el transporte de gametos masculinos. ¿Qué es lo que tiene mi antro folicular? Bueno, ya mencioné en muchas ocasiones que es el líquido folicular, y este líquido tiene un complemento que son de proteínas que llegan a ser casi igual al plasma, pero la diferencia es que la concentración de estas proteínas es un poquito menor, nada más. En general eso es lo que tiene. Además llega a tener aproximadamente 20 enzimas, hay hormonas disueltas como FSH, LH, esteroides, etcétera, y también van a haber proteoglucanos. Estos proteoglucanos hay que destacar que tienen una carga negativa. La carga negativa va a hacer que empiece a traer agua, y así es como también empieza a aumentar este espacio. Entonces, aquí el folículo ya está listo para la ovulación, ya está listo para salir, está esperando el estímulo necesario para poder salir y, y que se dé todo este proceso. Pero antes de destacar como tal propiamente la ovulación, vamos a hablar un poquito de cómo es da esto, ¿no? Recordemos que en el nacimiento hay un folículo primario, y para que se dé todo este proceso, la maduración la empiezan a obtener aproximadamente 50 folículos. O sea, de estos folículos primarios, de estos 40,000, que recordemos que llegan a ver hasta la pubertad, de estos 40,000, en un principio yo voy a agarrar 50, aproximadamente, no es un número fijo. Y de estos 50, solo 3 van a alcanzar un diámetro como de 8 milímetros, más o menos, como folículo secundario. Como al principio el crecimiento folicular va a ser independiente de las gonadotropinas, de las hormonas liberadas por mi adenohipófisis, por eso es que como tal pueden llegar a crecer aproximadamente 3 de estas. Ya después el crecimiento va a depender de un nivel de hormonas como la FSH. ¿Qué va a pasar? Que de aproximadamente esas 3 que alcanzaron un diámetro grande, bueno, en un cierto crecimiento, uno de esos 3 folículos se independiza de la FSH. Dice, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito, muchas gracias por todo, ¿no? Y va a empezar a producir inhibina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de qué? De poder inhibir a la FSH. Así, las otras células, las otras dos
Los otros dos folículos que estaban dependiendo de FSH ya no van a poder recibir FSH y se van a hacer atéricos, se van a morir, y de esta manera solo va a quedar un folículo, que es el que va a llegar a ser un folículo terciario, para prepararse propiamente para la ovulación. Entonces, hasta cierto punto son envidiosas estas células. Recordemos que mi ovocito secundario tiene configuración cromosómica de 1N12. Bien, ya en la ovulación, que ahora sí que la ovulación, si es en un ciclo menstrual regular de 28 días, sería la mitad, ¿no? Todo depende porque el ciclo menstrual puede variar dependiendo de la mujer. Este folículo terciario, o también conocido como folículo de Graf, cualquiera de los dos nombres se le puede llamar. Es más común llamarlo folículo de Graf. Recordemos que se mueve a la superficie, aumenta de tamaño, inicia la segunda meiosis, y esta segunda meiosis no termina. La segunda meiosis se detiene en metafase 2. Y este va a ser mi segundo bloqueo meiótico, mi segundo arresto. El primer bloqueo lo tuve en mi folículo primario en diploteno, y el segundo bloqueo lo voy a tener en metafase 2, en la ovulación. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que en este caso, si se expone a este pico de LH, todo lo que estaba organizándose para que haya un crecimiento, ahora va a cambiar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a encargar de romper el folículo. Y así va a haber un pequeño edema que sea local. Y junto a este pequeño edema, que es como una pequeña inflamación, va a haber la liberación de compuestos, ya sea prostaglandinas, histamina, mi hormona antidiurética, plasminógeno activador, etcétera. Todas estas van a provocar reacciones. ¿Para qué? Para sintetizar metaloproteinasa de matriz. Estas son enzimas que van a degradar los componentes de mi matriz extracelular, o sea, van a degradar componentes de mis células foliculares para que pueda salir mi ovocito secundario. Entonces, al ir saliendo, como tal, lo que va a pasar es que al mismo tiempo se secreta ácido hialurónico, que recordemos que lo hacen las células del cúmulo, y al mismo tiempo esta acción de lítica que tienen mis metaloproteinasas van a provocar una pequeña respuesta inflamatoria que va a ser esta ruptura de mi pared folicular, y se da como aproximadamente de 28 a 36 horas después del pico del H. Pocos minutos después de que se rompió la pared folicular, el cúmulo bífero se desprende de mi membrana granulosa y el óvulo sale del ovario. De esta manera yo lo voy a dibujar así. Voy a quitar esto, suponiendo que se empieza suponiendo que se empieza a romper por mis metaloproteinasas, se empieza a romper y va a salir. Esto lo voy a mover aquí. Y ya, se mantiene esto de este lado y salió mi ovocito. No va a salir solo. Sale mi ovocito secundario, que recordemos que se detuvo en metafase 2, sale con la zona pelúcida, sale un cuerpo polar, va a salir el cúmulo ovífero, que en este momento lo vamos a pasar a llamar corona radiada, y va a salir una matriz pegajosa. Hay algo que se dice que en las mujeres llegan a tener un pequeño dolor al momento de ovular, que se le conoce como Mittelsmers, perdón, no sé alemán, que es también un dolor que puede dar una pequeña hemorragia al momento de que se da el folículo roto.
y es un dolor leve. Se puede decir que es un pequeño dolor en el momento de la ovulación. El folículo no va a tener cambios eh, cuando sale el óvulo, pero va a haber unos procesos que me van a ayudar a mantener las cosas durante el embarazo. En este caso, veámoslo de esta forma. Si se llega a dar el embarazo, me va a ayudar a mantener el folículo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Después de que hubo una ovulación, se va a destruir mi membrana basal, que es esta verde de aquí. ¡Pum! Se destruyó, ya no hay. Y recordemos que mis células de la teca interna tienen vasos sanguíneos. Ahora estos vasos ya van a poder llegar incluso hasta el interior de donde estaba todo esto. Al llegar a este interior, lo que va a pasar es que ya empiezan a tener un proceso que se le conoce como luteinización, porque ya van a empezar a nutrir estas células que no les llegaba directo todo. Y se da aproximadamente de 30 a 40 horas después de que hubo un pico de leche. Las células ahora se les van a conocer como células luteínicas de la granulosa. Y estas células van a empezar a secretar mucha progesterona. Lo vamos a ver bien en ciclo sexual. Y también llegan a haber estrógenos, no tantos, pero llegan a haber. Lo que hay que destacar es que llegan a haber mucha progesterona. Y al secretar estas hormonas van a ayudar a que van a ser la base para que los cambios en los tejidos reproductores femeninos ayuden a este procedimiento, ¿no? A mantener el embarazo. Y para ese momento las células siguen aumentando de tamaño y van a tener un color amarillo. De esta forma, yo voy a dibujar, es todo esto de acá, lo voy a pasar a dibujar acá. Porque aquí se empieza a dar todo este proceso de luteinización y se va a hacer como un cuerpito amarillo. Esto, como tal, es la luteinización. Va a empezar a producir esto mucha progesterona, que lo vamos a ver bien en ciclo sexual. Y junto con todo este tipo de cosas, voy a formar esto que es el cuerpo lúteo. Y así se van a diferenciar de forma definitiva. Estas células ya no se van a seguir dividiendo, pero van a estar secretando la progesterona aproximadamente unos 10 días. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener dos escenarios, uno donde sí hay fecundación y el otro donde no hay fecundación. Recordemos que en este momento la progesterona que yo estoy produciendo es para que lleguen a mis tejidos sexuales secundarios de la mujer. En un primer momento, lo que me ayudó a los tejidos sexuales fue el 17 beta estradiol. En estos momentos, quien va a estar ayudando a mis tejidos en la segunda fase del ciclo sexual que vamos a ver va a ser la progesterona. Va a quedar más claro cuando se vea junto con el ciclo sexual. Veamos las dos opciones. En caso de que no fecundación, eh, el cuerpo lúteo va a regresar. O sea, las células luteínicas de la granulosa degeneran y se van a reemplazar por un tejido colagenoso que es cicatricial. Y este tejido va a tener un color blanquito. Y por eso ahora el cuerpo lúteo se le va a llamar cuerpo o corpus también, albicans, o también cuerpo blanco. Y este es un signo de que aquí se detuvo todo. Ya después vamos a ver que dejan de producirse la progesterona y en el ciclo sexual eso es lo que me va a disminuir la capa del endometrio y por eso se da la famosa menstruación. Pero es algo que veremos bien el ciclo sexual. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es suponiendo que sí hubo fecundación. Si hubo fecundación, bueno, ¿qué va a pasar?
Los futuros tejidos placentarios, próximamente cuando veamos el desarrollo del embrión, vamos a ver que va a formar una capita por afuera que se le conoce como trofoblasto, va a ser el futuro tejido placentario, y van a producir la gonadotropina coriónica. Y esta hormona me va a ayudar a que se mantenga mi cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que así yo pueda tener esos niveles de progesterona normales. Entonces las células luteínicas granulosas ya no se pueden dividir, este, pero recordemos que vamos a mantener este cuerpo lúteo. Y además de que llegó a crecer, gracias a mi gonadotropina coriónica, voy a formar el gran cuerpo lúteo del embarazo. Porque es un cuerpo lúteo que creció gracias a mi gonadotropina. Y estas van a tener esa función de andar produciendo progesterona durante los primeros meses de gestación. Ya después, a partir por el segundo mes de gestación, la placenta va a producir sus propios estrógenos, su propia progesterona, y ya no va a necesitar de estas células. Entonces, para este momento, si se llegaran a extirpar los ovarios, no pasa nada porque ya no se necesita. Y eso es lo que sucede en este aspecto. Recordemos que aquí se detuvo mi, mi meiosis. ¿Cómo le hago para continuarla? Bueno, en este caso, lo que se necesita para poder continuar la meiosis es que haya fecundación. Al momento de que hubo fecundación, mi, mi ovocito termina la meiosis 2 y ya va a poder tener una configuración cromosómica de 1N, 1C, y uniéndola del espermatozoide va a formar mi configuración cromosómica 2N, 2C para dar propiamente la vida. Entonces, para terminar meiosis 2, necesito forzosamente fecundación. Si no hay fecundación, no se termina este proceso y se va a quedar arrestado en el segundo bloqueo meiótico, y así es como va a morir la célula. Bueno, eso es gran parte del tema. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Espero que haya quedado claro. Espero que no haya confundido en todo esto que acabo de decir. Personalmente, en su debido tiempo, a mí se me hizo muy complejo este tema. Me costó mucho entenderle, pero hasta cierto punto llega a ser sencillo, ¿no? Ya después de cuántas, casi 200 repasadas, ¿no? Pero sí tiene su complejidad, sí es un poco confuso. No sé por qué me llegó a costar tanto, la verdad, pero es bonito el tema. Entonces, sería todo de mi parte. Ya vimos como tal todo ese avance, vimos folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, la ruptura del folículo terciario, liberación en la ovulación, fecundación continúa para formar el configuración cromosómica 1C. El cuerpo lúteo me va a ayudar a empezar a producir progesterona para poder favorecer a mis tejidos sexuales secundarios. En caso de que haya un embarazo, me va a ayudar esta progesterona, y al mismo tiempo, si hay embarazo, la gonadotropina coriónica va a mantener este cuerpo para formar el gran cuerpo lúteo del embarazo. Si no hay embarazo, pues degenera y se convierte en un cuerpo blanco, en un cuerpo albicans. Nada más para ver fácilmente todo este proceso, tenemos una ovogonia. La ovogonia va a pasar a ser un ovocito primario. Este ovocito primario, recordemos que se arresta, tiene el primer arresto en diploteno. En la pubertad voy a seguir teniendo mi folículo, mi ovocito primario, y ya después, en ovulación, voy a tener un ovocito secundario, un cuerpo polar. Este se va a detener, va a tener su segundo arresto en metafase 2. Y la manera para que continúe va a ser en la fecundación. Si continúa, se va a dividir otra vez, y así yo obtengo
mi célula haploide necesaria y también voy a tener un cuerpo polar. Se dice que este campeón de aquí también se puede dividir, pero es irrelevante. Y estos, si se pueden dar cuenta, es meiosis. Empecé con meiosis 1, 2N4C, después meiosis 2, para obtener mis células haploides, que en este caso solo nos va a interesar una célula haploide. Las demás, en este caso, degeneran por el poco citoplasma que hay. Y así, eso es todo en el video. Espero les haya gustado, les haya servido, que sea una manera fácil de ver el tema. Si confundí, pues sí me gustaría que lo aclararan en los comentarios. Si les gustó también, estaría bonito, ¿no? Pues es todo. Cualquier duda que puedan tener, eh, pueden dejarlo en los comentarios sin ningún problema. Voy a responder. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Y ya estaremos viendo más videos. Si les gustó, pues ya saben, ¿no? Denle like. También si pueden suscríbanse. Y sería todo. Muchas gracias.